todos, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos hoy sábado en tener esta plática desde Diseño Emergente. La plática se llama Visiones del Diseño, crear, estudiar y consumir diseño, objetos. No sabemos a dónde llegamos después. Y nos acompañan, estamos muy contentos, Montse Castañón, directora de Ángulo Cero, Luca Marioline, cofundador y director general de Design Cacao, Pilar Obeso, diseñadora textil y de moda y curadora de diseño también, y Joel Escalona, co-curador de Zona Maco Diseño Emergente y diseñador industrial independiente. Los dejo, muchas gracias. Joel, cedo la palabra. Bueno, para que despierten. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a Visiones del Diseño, crear, estudiar y consumir. Nos complace presentar una charla con tres importantes figuras del ecosistema del diseño, quienes compartirán su conocimiento y experiencia en el campo. Nos enfocaremos en las motivaciones detrás de la creación de diseño, los elementos esenciales que merecen ser estudiados y los factores que impulsan la venta y el consumo del mismo. Les voy a volver a presentar porque creo que amerita que sepan un poquito más de las personas que están aquí. Y también plan con maña que no me hablen tanto de su experiencia, sino más bien de su conocimiento y su opinión acerca de ciertos temas. Primero, es un verdadero placer dar la bienvenida a Montserrat Castañón, una figura destacada en el mundo del diseño industrial y la gestión del diseño. Graduada de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y con una maestría en gestión de diseño del Pratt Institute en Nueva York. Montserrat es una pionera en la interacción entre el arte y el diseño, mostrando una dedicación excepcional hacia la promoción, curaduría de diseño coleccionable, tanto en México y como a nivel internacional. En 2014, Montserrat fundó Ángulo Cero en la Ciudad de México, marcando un hito al establecer la primera galería de diseño coleccionable en México. Ángulo Cero no solo es un espacio expositivo, sino una plataforma de pensamiento sobre el diseño desde una perspectiva artística. La galería se distingue por su enfoque curatorial, que invita a experimentar con materiales y lenguajes formales, comisionando colecciones que apelan a un mercado sofisticado dentro y fuera del país. Montserrat Castañón no solo ha abierto puertas a las propuestas innovadoras del diseño joven al mundo, sino que también ha contribuido significativamente a la comprensión y apreciación del diseño como una forma artística esencial. Un aplauso, por favor, Montserrat. Ahora quiero presentar a Pilar Obeso. Es una distinguida diseñadora textil y de moda, cuya trayectoria profesional y académica es tan vasta como inspiradora. Graduada con una maestría en negocios de moda por Centro, Pilar ha dedicado su carrera a la gestión y curaduría de proyectos y exposiciones que destacan lo mejor del diseño moderno y contemporáneo en México. Su colaboración con prestigiosas instituciones, incluyendo la Casa de México en España, el Museo Franz Mayer, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, así como el Museo del Objeto Modo, entre otros, subraya su compromiso con la promoción de la creatividad y la innovación en el ámbito de la moda y el diseño. Pilar ha servido como curadora, co-curadora y curadora asociada, contribuyendo significativamente al diálogo cultural entre México y el mundo. A través de su trabajo, Pilar ha logrado exponer, difundir y promover la obra de más de 300 creativos mexicanos en el campo de la arquitectura, el diseño, la moda y la artesanía. Sus proyectos han abarcado desde la investigación y desarrollo de propuestas para exposiciones hasta la gestión de relaciones con diseñadores, arquitectos, coleccionistas y museos tanto nacionales como internacionales. Su legado no solo se refleja en las exposiciones y proyectos que ha liderado, sino que también en el impacto duradero que ha tenido en estudiantes, colegas y comunidades en todo el mundo. Un aplauso para Pilar. Y en tercer lugar tenemos, e igual de importante, a Luca Mariolini, espero pronunciarlo bien, un destacado profesional en el ámbito de la administración de empresas internacionales y el diseño de mobiliario.
cuya trayectoria es tan rica y diversa como los diseños que crea. De nacionalidad italiana y con 8 años de residencia en México y posiblemente más, Luca ha construido un puente entre culturas a través de su trabajo y pasión por el diseño. Graduado con un título de maestría en Administración de Empresas Internacionales, Luca ha llevado su educación global y perspectiva intercultural a la vanguardia de la industria del diseño. Bajo su liderazgo, Cacao se ha convertido en una firma de diseño emergente que merece toda nuestra atención. Y pueden dar un vistazo en su bot aquí en Sonamaco Diseño, al combinar inspiración nórdica con artesanía mexicana, destacándose por su enfoque en calidad, diseño y la promoción del artesanado mexicano. Luca no solo ha logrado integrar la riqueza de la artesanía mexicana con influencias del diseño europeo, sino que también ha ayudado a fomentar un sentido renovado de orgullo por las tradiciones mexicanas a través de su trabajo. Su contribución al diseño y la industria creativa es un ejemplo brillante de cómo la pasión, la innovación y la colaboración pueden transformar no solamente objetos, sino que también culturas. Un aplauso para Luca. Y bien, la intención de esta charla es, como decía hace rato, no solamente hablar de lo que han hecho, sino también tener un enfoque y opinión acerca de los tres temas. La idea es poder hacerles preguntas y que las puedan contestar no solamente hacia quién va dirigido, sino que podamos iniciar un debate. La intención es que no todos opinemos lo mismo, la intención es que no todos estemos de acuerdo y que también podamos cambiar de opinión conforme vamos hablando. No pasa nada. El chiste es que las personas que están aquí puedan también aprender algo y si nos da el tiempo, al final hacer algunas preguntas. Y primero, empezaremos un poquito tranquilo con Pilar. En el esquema de la creación actual, podríamos decir que los diseñadores se apoyan en procesos de experimentación, investigación y exploración, tanto productiva como creativa. ¿Cuál de estos procesos de creación consideras más pertinentes en el contexto actual, enfrentando desafíos como las desigualdades sociales, la apropiación cultural, los avances tecnológicos acelerados por la AI y la adaptación post-pandemia? Sencillo. A ver, era investigación, exploración. Exploración, investigación y exploración. Ok. Eh, bueno, la realidad es que Joel ya nos había compartido las preguntas y he estado pensando en ellas esta semana y personalmente para mí sería muy difícil escoger cualquiera de las tres. Creo que las tres eh, actualmente son básicas para cualquier diseñador y más allá de básicas, son necesarias. A lo mejor también a título personal para mí la investigación es muy importante en el sentido en el que creo que por lo menos mi generación en la que yo estudié y en la que me desenvuelvo y mis colegas y compañeros y amigos del diseño, hubo un periodo o una época en la que, por lo menos a mí, en el plan de estudios que a mí me tocó estudiar, creo que esa parte de la investigación falló en el sentido en el que a mí como diseñadora de moda nunca me enseñaron ni me educaron en cuestión del diseño de moda en México y no fue hasta que yo me interesé en el diseño en los museos y empecé a trabajar y a colaborar con Ana Elena Malet, que descubrí que existía una serie de diseñadores del siglo XX que a mí nadie me había hablado de él y de ellos y de ellas. Y no solo digamos como el perfil y la persona como tal, pero sino contextos y prácticas. Creo que mi generación de repente fue muy de, el diseño social, el diseño artesanal, y era esta idea de, bueno, ¿cuál es tu objetivo y cuál es tu visión? Y todo, digamos, giraba en torno a eso y
y digamos como que lo hacíamos o lo hacían ver novedoso, y la realidad es que todos estos diseñadores y diseñadoras modernos del siglo XX fueron quienes nos marcaron el camino para entender que el diseño en México, y digo, cambiaremos y seguramente reflexionaremos sobre el tema, pero tiene una conexión muy intrínseca en cuestión de lo artesanal, de lo tradicional, eh, digamos, por el contexto en el que se ha desarrollado México, y, y no fue tan obvio para mi generación que eso ya venía de alguien más. Entonces, en ese sentido, a lo mejor de las tres, yo me voy más por la investigación para entender que no venimos aquí a proponer el hilo negro, y que las generaciones que nos han seguido tienen que tener esa claridad de la importancia de reconocer lo que hubo antes de nosotros, y a partir de eso proponer nuevas cosas. No estoy diciendo que lo que estemos haciendo o lo que se ha hecho esté mal, pero sí creo que es importante reconocer lo que ha habido en ese sentido, y digamos que yo me fui como por una investigación más como hacia la historia, pero esta investigación también se aplica a cualquier cosa, ¿no? O sea, como desde técnicas, procesos, lo que está pasando en otras partes del mundo, y creo que eso también te da las bases como a la hora de explicar, incluso de comercializar, de vender mejor tus productos, ¿no? Y hablando del tema de investigación, ¿cuáles serían los temas que te gustaría que los diseñadores a la hora de crear se pongan a investigar? Fuera de lo usual, fuera del artesanado, fuera de los valores culturales, fuera de el estado actual cultural, político, económico del país. Ah, no lo sé. Bueno, por ejemplo, ahora voy a empezar a dar una clase que es un bloque en el que somos muchos profesores, son muchas carreras, y al final es un mezcla de diseñadores, pero también hay comunicólogos y no me acuerdo del resto de las carreras. Y tiene que ver con las ciudades. Y las clases que yo voy a impartir tienen que ver con museografía y curaduría y el diseño en la ciudad. Y yo hablaba con mis colegas y mis compañeras con las que voy a dar la clase, y hablaba de lo importante de decirle a los diseñadores y a los estudiantes de entendernos y ser flexibles, en el sentido en el que a lo mejor tú llegas ya con una idea, y a la hora de investigar eso se transforma en una cosa totalmente diferente. Y eso está bien. ¿Y por qué lo decía? Porque el tema, digamos, parte de los mercados, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué pasa si este grupo de personas van y al mercado que les toca deciden platicar con la mujer que lleva 40 años vendiendo frutas y verduras en ese mercado en específico? Y su historia de vida hace que tu diseño, tu concepto, lo que sea que vas a plantar en este proyecto, cambie de esta idea como principal que tenías. Entonces, creo que en ese sentido, como las visitas de campo, eh, el platicar, revisar archivos, creo que es de las cosas que yo plantearía que es importante que propongamos, un poco volviendo a esta cosa de entender que muchas cosas ya se han hecho, pero que la individualidad, o digamos como los diferentes perspectivas que te puede un solo tema, te pueden llevar digamos, resultados totalmente diferentes. Ok, 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 ok. La siguiente pregunta se la puedo hacer tanto a Montserrat como a Luca porque creo que los dos están muy bien capacitados para hacer esto. Considerando que la evaluación del diseño comparte muchas similitudes con el arte, ¿cuáles serían las variables clave para determinar el valor de piezas nuevas de diseño? ¿Cómo podemos establecer su valor de una manera efectiva? Básicamente,
cómo le ponemos precio a una pieza de diseño y creo que es un tema que le interesa a muchos diseñadores jóvenes que nos están escuchando en este momento. Hola, ahí está. Sí, ya. Hola a todos. Em, bueno, yo creo que aunque parece que es el diseño contemporáneo, no me gusta tanto llamarle coleccionable, sino contemporáneo. em, sí tiene, o sea, el mercado del diseño contemporáneo ha crecido viendo un poco el desarrollo del mercado del arte, ¿no? Le ha hecho como, en inglés se dice piggyback, ¿no? Como que se le trepó y está atrás del mercado del arte. Sin embargo, hay diferencias muy grandes que impactan directamente en los costos y en los precios, ¿no? Uno es la producción. Muchas veces hacer una obra de diseño coleccionable o contemporáneo va a ser mucho más cara que hacer una obra de arte, ¿no? Por la escala, por los procesos, por los materiales. Eso es una, la producción. El embalaje, ¿no? Tiene que tener un embalaje que no te va a costar nada barato para que lo puedas transportar de punto A a punto B sin que le pase nada. Tres, los envíos, ¿no? Si es que lo quieres mostrar en un museo, si es que lo quieres mostrar en una feria. No cuesta lo mismo mover una mesa de bronce, o mover una consola a mover un cuadro, ¿no? Entonces, los costos de producción y de logística, digamos, y de operaciones del diseño son mucho más elevados que el del arte. Pero ¿qué pasa? Que normalmente, o sea, en el arte tienes márgenes más altos porque justo esos costos son menos y normalmente el valor o los precios que se les ponen son más altos. Y aunque el diseño esté, digamos que a la par o intente estar a la par del arte, tus márgenes van a ser más pequeños porque tus costos de producción y operaciones son más altos. Entonces, yo creo que no se debe, o sea, debe de tener o debe tener su propia fórmula, ¿no? Porque a lo mejor si esos costos no son tan elevados, entonces sí puedes usar la misma fórmula que se podría usar a lo mejor en arte, ¿no? Porque también es muy subjetivo, ¿no? Yo siempre empiezo como, ¿cuánto cuesta producirlo? O sea, siempre que me dicen, ¿y qué precio le pongo? Yo, pues no sé, primero calcula cuánto te costó hacerlo, ¿no? Como, ¿cuánto cuesta producirlo? ¿Cuánto cuesta empaquetarlo? ¿Cuánto cuesta que lo traigas aquí? Ahí, y tu tiempo, ¿no? También el tiempo del diseñador, así como el tiempo del artista, eso también se debe de contabilizar. Y ya que tienes eso, puedes empezar desde, ¿no? A ver, ¿cuánto sale al doble, al triple, ¿no? Como que lo vas multiplicando y viendo un poco hasta dónde alcanza, ¿no? También a veces funciona ver, ¿no? Objetos similares, el mercado, como en cuánto están y cuánto están los precios en Estados Unidos, cuáles son los precios en Europa, cuáles son los precios en México, porque son mercados diferentes, ¿no? Muchas veces tenemos precios para mercado local, pero precios diferentes para el mercado extranjero, ¿no? Porque muchas veces los extranjeros ven una pieza con precio local y se les hace muy barato, y solo porque se les hace muy barato no lo compran, porque piensan que es chafa. Entonces les tienes que subir el precio para que su percepción cambie y entonces lo compran. O sea, yo lo he visto que pasa y es una locura, pero pasa, ¿no? Entonces, pero aquí en México no podemos vender al mismo precio que vendo en Nueva York o vendo en París, ¿no? Porque la gente no lo va a pagar. Entonces, estamos como en un limbo un poco, ¿no? Entre estos dos mercados que tienes que tener como mucho cuidado en el pricing y ir viendo, es como ir calando, ¿no? Como el agua a los tamales, ¿no? Viendo como, a ver, ¿aguanta este precio o no? A lo mejor mucha gente pregunta, pero no lo compra porque pues a lo mejor está muy elevado, pero hay interés, ¿no? Entonces, a ver, bájale un poco. Y entonces si ya se empieza a vender, ya te empieza a dar como una guía de, ok, voy por aquí, pero yo no creo que haya una guía o un instructivo de cómo hacerlo, sobre todo si son piezas como más conceptuales o que son muy caras o que son piezas únicas o de edición limitada, sí es un poco experimental también el, el pricing, ¿no? Lucas seguro va a decir algo diferente porque tú tienes producción y tú tienes stock y entrega inmediata, como le decimos nosotros, ¿no? Entonces seguramente tú tienes otra fórmula. Sí, justo. A ver, a mí me pasó algo muy chistoso. Un día estaba viviendo en ese entonces en China y me fui a un mercado. Fui a comprar plátanos
voy y me acerco a la comerciante y le pregunto cuánto cuesta esto. Y literal vi en su cabeza como estaba calculando el multiplicador para el extranjero. O sea, o sea, me queda perfectamente claro cómo funciona eso. Y sí, justo eso va de la mano con esta dualidad que existe entre el precio y el valor. El precio es algo que puede estar fijo porque pues, lo puedes crear únicamente con una fórmula matemática en un Excel. Pero después viene toda la parte del darle un valor y tu mercado qué valor le da. Entonces es fundamental ahí argumentar el porqué del valor. Siento que poco a poco el consumidor se está volviendo más consciente, se está volviendo un poquito más, eh, ya es más educado, sabe lo que está comprando. Entonces de repente se vuelve fundamental poder comunicar, poder dar el porqué, el valor agregado que tú le estás dando con tu pieza, tienes que estar argumentándolo, porque la sofisticación del mercado va a ir creciendo, la información que vamos a encontrar por todos lados va a seguir incrementando, entonces se va a volver fundamental esta parte adicional de la comunicación para asegurar de poder argumentar el porqué del valor que le estás dando a una pieza. Eso diría. ¿Alguna más, no? ¿Algún otro comentario más respecto a eso? No. Mm, Lo que a lo mejor sí sería bueno es que lo veo yo, por ejemplo, mucho con nuestros alumnos, ¿no? Em, que cuando que no saben cómo ponerle precio a sus, ¿no? A sus proyectos, que es algo que en lo que se trabaja para que justo salgas, porque igual cuando yo estudié me dieron una embarrada de costos, ¿no? Yo me quedaba dormida en clase de costos, la verdad. Entonces, yo salí, no sabía muy bien. Ahora me arrepiento de no haber puesto atención. Pero mi papá se ríe, pero es verdad. Este, pero creo que sí sería muy bueno y yo creo que alguien que ha aportado mucho eso es Emiliano Godoy, ¿no? Con estos cursos que impartía, que creo que ya no imparte, donde justo explicaba cómo darle valor y cómo costear un proyecto de diseño. Y creo que ese contenido se ha perdido un poco para que también los diseñadores diferencien de qué se puede, o sea, cómo puedes tratar un proyecto que a lo mejor es muy artesanal, muy exclusivo o como muy conceptual, a algo que a lo mejor sí merece una producción más grande, ¿no? Que el precio no es tan alto. O sea, son dos ecosistemas diferentes y yo creo que este ecosistema de a lo mejor no enfocarse solo en algo que sea limitado o único, sino algo que puedas producir mucho, ¿no? Que se vuelva tu cash cow, ¿no? Como le dicen los administradores, este, que lo sepan, que lo sepamos justo costar bien con un Excel. Creo que todavía no tenemos esa fórmula, pero a mí me encantaría que justo como no, este contenido que Emiliano hizo muy famoso y que les ayudó, yo lo veo con muchos colegas que hasta la fecha se rigen por esos Exceles de Emiliano, ¿no? Que a lo mejor habrá que tener alguna, no sé, actualización con el mundo contemporáneo, ¿no? Y con el dólar. Pero yo creo que hay que separarlo, ¿no? Yo creo que hay que separarlo y también desde las universidades, sí enseñarlo como muy bien y que los chicos sepan diferenciar y hacer las dos cosas. Y justo, o sea, complementando un poco lo que dijo Monse y a lo que iba Pilar con tu idea de este curso interdisciplinario entre varias perfiles diferentes, se me hace muy valioso. Y por ejemplo, es algo que nosotros hemos visto en Cacao. Yo, por ejemplo, estoy involucrado en todo lo que es administración, pero no me meto en diseño. Ahí está Isa que me acompaña en la parte de diseño, pero se vuelve importante justo cuando estás arrancando con un proyecto de diseño, cuando estás viendo todos estos temas de administración en el mundo de diseño, que de repente necesitas ese perfil un poco más analítico. Entonces, tener un apoyo adicional de alguien que sí tenga ese background te puede ayudar y para nosotros, por ejemplo, ha sido fundamental. Conozco amigos que igual despachos de diseños que empezaron puros diseñadores, pero de repente en el curso se tienen que dividir, se tienen que ir separando esas responsabilidades para que
porque no puedes seguir haciendo todo. Entonces tienes que ir incrementando todo lo que es la administración dentro de una empresa, tiene que, o sea, ir alimentándose con cantidades de información, con cantidades de cosas que finalmente una sola persona se le cuesta mucho. Y si no tienes esa capacidad de tener esa visión completa y holística de todo lo que está pasando y todo lo que tienes que hacer para poder hacer llegar un producto hasta el mercado final, se vuelve una locura. Entonces, siento que a nivel de educación es importante justo estas clases de costos, pero creo que también puede existir dentro del mundo de la educación esta capacidad de hacer más interdisciplinaria las licenciaturas, hacer más disciplinaria los cursos que hacemos y poner en contacto quizás, o sea, puedes crear iniciativas en donde eliges a un mercadólogo, a un contador y a un diseñador y los pones en conjuntos y nace un proyecto. Entonces creo que eso puede ser también algo que se debería fomentar, quizás. Totalmente. Y ahorita vamos a regresar a ese tema, pero ahora vamos a pasar a la sección de estudiar. Y también empezaremos con una pregunta sencilla que tal vez tanto Monse como Pilar pudiesen contestar, o Luca también, bienvenida, su respuesta. En los últimos años, el estudio del diseño en México se ha centrado en aspectos como la estética popular, el lenguaje artesanal, la cultura y el entorno cotidiano. ¿Cómo ven la posibilidad de que el estudio del diseño en México se incline hacia la relación del diseño con las ciencias filosóficas, ciencias matemáticas, ciencias naturales o incluso simplemente con las ciencias técnicas? ¿Creen que existe una falta de exponentes en este campo o simplemente el enfoque actual se limita a la relación del diseño con las ciencias sociales? Yo creo que, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con otros países donde a lo mejor existen plataformas de investigación y experimentación, o sea, ahorita, por ejemplo, pensé en Neri Oxman, ¿no? Esta diseñadora del MIT ¿no? Que lleva este laboratorio increíble donde hay científicos, biólogos, you name it, ¿no? Y que realmente, pero que es una plataforma donde experimentan, investigan y que también hay muchas personas haciendo eso, por ejemplo, o bueno, en los Países Bajos también hay como mucho de ese contenido, siento que en China también, ¿no? Entonces, siento que en México sí falta un poco el desarrollo de esta mezcla de diseño con, vamos a ponerle tecnología o ciencia, porque a lo mejor también no hay como ese ambiente amigable donde se puedan desarrollar, porque se necesitan espacios, ¿no? Se necesitan laboratorios, se necesitan, no sé, máquinas, equipo, donde se pueda ver, o sea, en las universidades lo hay, pero a lo mejor no tienen el mismo apoyo para que crezcan como en otras partes del mundo, creo yo. Creo que sí ahí es un área de oportunidad. Porque en la parte social siento que sí hay mucho, ¿no? Siento que sí, o a lo mejor se está desarrollando mucho más que en la parte técnica o en la parte científica. Entonces, creo que ahí todavía como México podemos mejorar. Sí, estoy de acuerdo con Monse. Creo que hace falta y a lo mejor se está trabajando y no estamos muy enteradas, pero carreras, incluso, digamos, licenciaturas, pero también posgrados que estén dirigidos de forma creativa a nuevos materiales o biomateriales o digamos como le quieran llamar, pero también a una parte más de programación, incluso como de cosas matemáticas como tú mencionabas, creo que es importante que se empiece a planear. Creo que tenemos exponentes, a lo mejor no el gran número comparado, como lo comparamos a lo mejor justo como con los Países Bajos, pero sí tenemos unos nombres y sí tenemos perfiles en las diferentes universidades que digamos como que están empujando el diseño hoy en México
Mm, Creo que yo este año he tenido la oportunidad de estar involucrada en el cambio de programas de estudio de diferentes posgrados, de 2 posgrados, y en uno sí fue, o sea, nos estamos quedando atrás, tenemos que hacer cambios radicales, porque si bien yo sí creo en la importancia de técnicas artesanales porque, digamos, el producto final lo requiere y porque hay un mercado que lo consume y porque se tiene que mantener, desde mi punto de vista, ese tipo de técnicas y ese tipo de productos, pero también tenemos que hablar de la posibilidad de producir a través de impresión 3D o unos nuevos materiales que además ya los estamos trabajando. Y en ese sentido creo que sí hay una parte muy burócrata, ya que estoy yo metida en eso, en el que tiene que ver la SEP, tiene que ver la UNAM, tienes que esperar un año para que eso que tú propones y encuentras los perfiles pueda ver la luz. Y para eso ya pasó un año y tú apenas vas a probar que sí funciona o no esos cambios que, digamos, crees que es hacia dónde va, pero a lo mejor pues ya para ese año, 2 años, ya tienes que volver a hacer modificaciones. Obviamente pues hay que vivir con esa burocracia, así son las cosas, pero sí creo que es importante empezar a proponer este tipo de planes de estudio. Yo me acuerdo hace como 5 años que me empezó a llamar la atención todo el tema de bioplásticos y biocueros y muchos de aquí, y si no, búsquenla, conocerán a una bióloga, porque de hecho es bióloga, pero ahora está enfocada en el diseño, que se llama Edith Medina. Y Edith Medina hace 5 años yo creo que era la única persona en México que dijo, yo voy a compartir todo mi conocimiento y un conocimiento de años, sino de décadas de estudio, en su estudio o su despacho para que la gente tomara diferentes cursos. Ahora Edith da clases en prácticamente yo creo que todas las universidades de México, pero en ese momento ella era la única que estaba haciendo algo parecido. Y yo dije, bueno, me voy a meter a ver qué hay en México o en otras partes del mundo para estudiar un posgrado que tenga que ver con este tema. Y en México no había nada. Y me encontré con varias opciones en los Países Bajos y lo interesante era que yo no encajaba en ese perfil porque yo no era ni bióloga ni ingeniera. Entonces yo ya de entrada no podía aplicar porque pues entonces tendría que estudiar una licenciatura en biología, que nunca es tarde, ¿eh? Pero pues ya estudia la licenciatura y luego échate un posgrado, ya voy a tener otra edad y no sé si intereses o lo que sea, y me pareció interesante que a nivel creativo no hubiera un perfil de diseñador en el que te pudieras enfocar. Yo creo que hoy en día en México obviamente se requerirían espacios y laboratorios, pero sí existen las universidades que deberían de considerar, en este caso yo estoy hablando de un tema muy particular que son este tipo de materiales, pero pensándolo a lo mejor pues tanto en licenciaturas, pero también en cursos de especialidades, maestrías, incluso doctorados que nos permitan a nosotros como diseñadores, ya sea industriales, gráficos, de moda, tener, pues no sé, a lo mejor esta visión o esta experiencia que a los ingenieros les es más fácil acceder. ¿Se aceptan preguntas en lugar de respuestas? A ver, tengo aquí ambos, sé que están en el mundo de la educación y justo mi pregunta va, o sea, estás diciendo que toma un año nada más para poder verificar si el cambio del posgrado se da, se acepta. Pero estamos hablando que
De repente antes estamos hablando que una licenciatura, el diseño de la licenciatura podía durar unos 20, 30 años. De repente empiezan a acelerar los tiempos y las cosas se aceleran y sí, se reducen los tiempos. El diseño de una licenciatura hace 15 años quizás duraba 10, 15 años. Y ahora la aceleración con las nuevas tecnologías te obligan cada 2, 3 años a tener que hacer este cambio de diseño del posgrado, de la licenciatura, del curso que estás preparando. ¿Cómo nos estamos preparando como industria, como comunidad para estos tipos de cambio? ¿Qué podemos hacer para estar listos para estar con los tiempos, no atrás de los tiempos, no estar intentando alcanzar, sino ya estar listos y hasta estar proponiendo? Por ejemplo, se me ocurre, no hay un posgrado para un diseñador que quiera entrar en la materia de biologías. ¿Qué pasa si se arman posgrados en donde tienes nada más módulos que tú vas eligiendo que puedan ir perfilando y creando un tipo de profesional completamente diferente? O sea, entonces tienes un diseñador que de repente tiene interés en una materia de biología específica, pero de repente también quiere ver el lado un poco más de mercadotecnia atrás de eso. Porque en este mundo que se está volviendo tan complejo, no se puede crear este perfil multidisciplinario que va eligiendo las cosas que les interesan? O sea, ¿existe un sistema para crear esto? Es mi pregunta. ¿O cómo lo podemos hacer? Perdona. O sea, sí, no sé si yo tengo exactamente esa respuesta. Sí creo que para quienes nos ha tocado o estamos involucrados en este tipo de cambios, sí tenemos que pensar más allá de lo que en este momento está haciendo falta, que notamos y decimos cómo es que eso no se está enseñando, sino, lo platicábamos, ¿no? Que en 2 años, 4 años, qué es lo que van a necesitar los estudiantes, más allá de aprendizaje, sino que cuando salgan, su perfil, qué es lo que debieron haber aprendido. Tengo amigas, a mí ya no me tocó, ¿no? Pero que comunicólogas o que estudiaron diseño gráfico, que mientras estudiaron no tenían nada que tuviera que ver con digital. Y nosotros ya teníamos, digo, voy a medio que van a calcular mi edad, ¿no? Pero ya existía Facebook, ya estaba empezando a existir Instagram y toda esta parte gráfica, no se les estaba enseñando. Sí, creo que tiene que haber una cosa medio del diseño del futuro o metodologías que nos permitan nosotros adelantarnos un poco en cuestión de planes de estudio para que estas personas que están estudiando y que en el caso de una licenciatura se avientan 4 años, este perfil esté listo para cuando ellos ya o estén haciendo prácticas o entren al mundo laboral. Sí creo que hay una cosa, lo que digo, ¿no? De burocracia que nos limita, pero también siempre hay forma de darles la vuelta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo coordino una especialidad de calzado y diseño de huesos y a mí me entregaron un plan de estudio y es como, esto es lo que es, y es como, pero nombres que para la SEP, espero que no haya nadie aquí de la SEP, dice, no, pues diseño de piezas chicas, ¿no? Que es como accesorios pequeños, una carterita, un monedero y tal. Y en realidad esa clase es una clase de branding, porque el diseño de piezas chicas se puede aprender diseñando bolsas, ¿no? Solo es hacer las piezas un poco más pequeñas, pero la técnica y los procesos y los materiales son exactamente los mismos. Hay una clase que se llama pieles y materiales. Y yo ahí dije, bueno, ok, las pieles, hay todo un tema alrededor de las pieles, pero las consumimos. Pero también hablemos de técnicas industriales, ¿no? Y biocueros. O sea, hay forma en la que tú sí le puedes en el momento estar enseñando a tus estudiantes lo que necesitan, pero no es
pues no es que no sé si sea legal o ilegal, pero no es tan bajo el libro y las reglas que se está esperando, porque si te esperas a que eso pase, pasan 2 o 3 años. No sé si lo mismo funcione en licenciatura o no. También tengo la oportunidad de dar clases en licenciaturas y justo me ha tocado, por aquí está, mi directora de la licenciatura, Yulix, que justo, o sea, que es como cambios de planes, ¿no? Y entonces de repente tienes a un grupo de estudiantes de 20 personas que a lo mejor 10 empezaron con un plan y los otros 10 tienen con otro plan. Y entonces unos tomaron una clase y otros tomaron otras clases porque en estos 4 años se decidió que se tenía que cambiar esa modalidad. Entonces, sí es complicado y también tiene que ver mucho con el tamaño de las universidades, qué otras carreras están en esas mismas universidades, que puedas hacer este tipo de cosas, ¿no? De tomar a lo mejor optativas que tienen que ver con mercadotecnia o incluso optativas que tienen que ver con biología. Pero se vuelve, o sea, es una cosa compleja, igual siempre hay forma como de darle la vuelta, supongo. No es lo óptimo, pero pues si te esperas a que lo óptimo suceda, entonces a lo mejor ya no le estás dando la educación, digamos, actual o contemporánea que merecen los estudiantes. A mí me gustaría en parte contestar también, porque soy parte de, y creo que sería ver en el individual, y por un lado, sin ánimos de ser muy radical, salirnos de la institución y hacerlo por nuestra propia cuenta. Y creo que esos avances en el conocimiento se logran a través de la intersección de intereses personales y de conocimiento. Y es ahí donde si yo no me espero a las reglas de la institución, sino busco distintas personas y conocimiento que puedan complementar mis intereses personales, es donde realmente se logra ese avance y esa generación de nuevos proyectos con nuevos temas relevantes que pueden hacer la diferencia y no hacer lo mismo una y otra vez que establece una institución. Y no quiere decir que sea malo, porque es un template de trabajo que usan usualmente las escuelas, que para muchas personas puede funcionar y pueden seguir, pero creo que si existe ese interés, adelante. Pero bueno, continuemos con el tema comercializar y para cerrar. Am, Tanto para Pilar también como para Montserrat, con el acceso a la información y el uso de Internet y la inteligencia artificial en este presente, ¿cómo pueden los consumidores realizar compras informadas en el mercado del diseño coleccionable, especialmente en una era de post-concepto, es una palabra que acabo de inventar, donde la presentación y el contexto pueden ser muy engañosos, donde la inteligencia artificial te puede hablar con tanta seguridad que no sabes si realmente es real o no lo que estás viendo? Gracias. Hablando específico de diseño contemporáneo coleccionable, yo diría lo mismo que cuando una persona se quiere acercar a comprar arte, ¿no? Y es preguntar, o sea, pregunta, infórmate y aprende, ¿no? O sea, si estás interesado en adquirir algo de un diseñador o de un arquitecto o de un artista que está haciendo un objeto o algo, yo sé que mucha gente no lo hace, pero si no puedes a lo mejor verlo en persona, ¿no? Tocarlo, verlo, sentarte, ¿no? Usarlo. em, Investigar, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo se hace? Oye, y esto, ¿cuál es el proceso? ¿Y quién, no? ¿Quién lo hace? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace un artesano? O sea, aprender, ¿no? Es como cuando una persona empieza a adquirir arte o quiere aprender o quiere ser un coleccionista, ¿no? Ve a los museos, ve a las galerías, pregunta, lee acerca de ese artista, acerca de esa técnica, como, ¿no? Es como un poco indagar y aprender para que tú también tú mismo le des ese valor y digas, ah, claro que lo vale, o no, a lo mejor para mí no lo vale, entonces pues a la otra cosa, ¿no? Entonces yo diría, sí, no perder eso. A lo mejor el ancla ¿no? Es una imagen, ¿no? O un video o algo, pero más allá de ese ancla,
yo personalmente sí soy muy así, es como de, ¿no? Como que sí me clavo un poco más y yo creo que para el mercado es importante también porque entonces ya crean un vínculo con esa persona o con ese objeto o con esa colección que creo que es importante. Yo como consumidora diría que lo que creo que ahora sigue funcionando y continuará funcionando, sobre todo por lo que mencionas que podría, pensando sobre todo en ventas en línea, que podría ser engañoso que lo que ves no lo sea, digamos, el boca en boca, las reseñas y las opiniones. Creo que como consumidores nos tenemos que educar, sobre todo cuando vas a comprar algo que es eh, coleccionable y que pueda llegar a ser una o único o de producciones pequeñas, y como en todo, ¿no? Ver qué es lo que opinan otras personas, no solo de ese producto, porque a lo mejor la pieza es única o son muy pequeñas y nadie más la ha comprado aún, pero sí que es lo que se menciona o lo que se escribe de los productos de esa misma marca o de ese mismo diseñador o diseñadora, este, y simplemente como investigar. Sé que ahora también nos metemos en todo un tema de, bueno, a lo mejor ves 40 reseñas y qué tal que esas reseñas a su vez son bots. Y entonces dices, ay, y ya te tienes que clavar a ver si esas personas que su tanita de tal, pues sí existe y tiene redes sociales y entonces es real. Pero si vas a comprar una pieza cuyo valor monetario es alto, pues entonces tómate el tiempo para, más allá de investigar, métodos de producción, materiales, etcétera, si lo que estás viendo realmente es lo que es en cuanto a la persona, la marca, etcétera, porque pues corres el riesgo que a lo mejor inviertes en una pieza que cuando te llega, pues no es lo que esperaba. Obviamente cuando hablas de algo físico, pues sí tienes mucha más la posibilidad de ir a la galería o ir a la tienda y digamos, probar o ver el producto, pero si es algo que incluso vas a tener que pagar aduana, o sea, porque entre para aduana, pues sí date tu tiempo, o sea, pueden pasar, ser días o incluso semanas para estar seguro que lo que vas a comprar, merece la pena ser comprado y no vaya a ser no sé, alguna vez vi no sé, no era meme, pero bueno, era una chica que decía que su mamá había comprado una olla express y cuando le llegó era una olla express así diminuta. Y es como, no, pues, o sea, sea lo que sea, métete a ver lo que opinan las personas, ve las dimensiones, o sea, como que sí hay unos básicos antes de decidir comprar algo, ¿no? Y eso, justo cuando hablamos de coleccionable, pues tendría que ser un nivel aún más alto en cuestión de investigación y de toma de decisión. Ok, me queda claro. Digo, la intención es que estas respuestas sean útiles para los diseñadores jóvenes y sepan qué información le tendrían que dar a sus clientes para que puedan tomar mejores decisiones. Un par de preguntas más. Una para Montserrat es, en el mundo del diseño, ¿cómo ves la relación entre los precios altos y la complejidad productiva en comparación con el arte contemporáneo, donde obras simples como un plátano pegado a un muro pueden alcanzar precios exorbitantes? ¿Esperas un cambio en esta dinámica o siempre existirá esta relación entre alto precio y alta complejidad productiva? Y que tal vez también es algo que pueda contestar Luca. Pues yo creo que va un poco con la primera pregunta que contesté, los costos de producción, ¿no? Esa es una. Y dos, en diseño, en realidad hay pocos personajes en la historia que han logrado alcanzar los precios que pueden llegar a alcanzar obras de arte, ¿no? Como el plátano de Mauricio Catalán pegado en el muro, porque también ya lo hizo alguien, o sea, si lo hago yo, no va a valer nada, ¿no? O sea, da igual, pero si lo hace, en este caso, ¿no? Como un artista muy importante que tiene ya
que aunque que puede vender su botella de agua, ¿no? Ya es otra cosa, es una conversación diferente. Entonces, en diseño, yo creo que la única manera que puede llegar a pasar eso es, uno, la cantidad, o sea, que, ¿no? Qué tantas cosas o qué cantidad hay disponible. Dos, el qué tan importante es en la historia y en el momento, ¿no? O sea, porque ese objeto que a lo mejor no es un objeto que sea caro o costoso, sino que es importante en la historia porque representa, ¿no? Está diciendo o es el claro representante del momento histórico en el que se hizo, ¿no? A lo mejor por el material, a lo mejor por el método de producción, etcétera, que se vuelve un objeto importante y valioso, porque puedes hacer tú un objeto súper caro, ¿no? Así no sé, un tótem de bronce de 3 metros que nada más va a costar, no sé, 1 millón de pesos, pero que a lo mejor fuera de su valor material no tiene valor, ¿no? Entonces, da igual, como que siento que es una mezcla de, uno, el cómo está hecho, ¿no? Los materiales, el proceso. Dos, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién es esa persona? Porque es importante en el momento, ¿no? O sea, ¿quién es ahorita? ¿No? ¿Quién va a ser en un futuro? Y también que el objeto diga algo, ¿no? Que sea interesante y que en unos años lo podamos ver en una exposición en un museo y digamos, ah, claro, esto se hizo en el 2024, porque en el 2024 el ¿no? La piel, este biomaterial se empezó a hacer y este fue el primer objeto que se hizo con este material que llegó al mercado, ¿no? Entonces ya tiene ese valor. Entonces siento que tiene que ser una combinación de cosas que es difícil que se repliquen en el arte, porque sí son cosas diferentes, siento yo. Y también es muy difícil que un diseñador llegue al nivel de stardom que los artistas, ¿no? O sea, que el artista plástico. Es complejo. Sí hay diseñadores, ¿no? Como de muy alto perfil, pero siento que ya para llegar a hacer ese tipo de cosas ahorita no se me ocurre, a lo mejor se me ocurriría uno que, ¿no? Que podría ser, pero como que son como perfiles diferentes, no sé. ¿No? Bueno, una última pregunta para Luca, pero también si quieren contestar Monse y Pilar. Más allá de la estética o el valor económico, ¿cómo se logra esa conexión especial con las piezas de diseño? Considerando que su destino no solo es la exhibición o el estudio, sino también un- una vida de interacción y uso diario. Ok, a ver, siento que en la misma pregunta está la respuesta. O sea, el, el uso, la interacción, ese hecho que el objeto con el cual estás interactuando lo hagas tuyo, eso hace que se cree esa conexión especial. Nosotros, por ejemplo, en Cacao no hacemos diseño coleccionable, hacemos piezas de mobiliario residencial de diseño, pero justo buscamos, dentro de nuestra propuesta de valor y de diseño, buscamos la forma en la cual podemos crear esa conexión. Se vuelve parte de nuestro manifiesto, de hecho. Entonces, ahí el perfil del diseñador se vuelve muy complejo porque tiene una tarea sumamente difícil porque tienes que crear, para empezar, un diseño que sea suficientemente atractivo para que enamore de primera vista al cliente o consumidor final. Pero después tienes que asegurar que esa misma pieza no sea lo demás demasiado protagónica que le quitas la posibilidad que lo hagas tuya. Entonces, tienes que encontrar este balance entre estas dos funcionalidades. Justo hace poquito empecé a leer un libro que todavía no termino, pero pues me fue sugerido aquí por Jorge Diego, que es Just Enough Design. Es un libro del diseñador Takusato y habla justo de esa capacidad de crear, del diseñador que tiene que asegurar que su ego no sea demasiado fuerte para asegurar de poder crear una pieza con la cual los demás también se relacionen, se identifiquen. Entonces se vuelve como, crea una pieza suficientemente, o sea, con la filosofía del Hodo Odo,
que es básicamente suficiente diseño, pero sin exagerar. Justo vas buscando este equilibrio en donde sí vas creando la pieza, pero tiene que ser un lienzo suficientemente limpio para que después el consumidor final lo haga suyo. Y esa magia que hace el diseñador cuando está diseñando justo es lo que hace y crea y logra crear esa conexión especial entre el objeto y el consumidor. Muy bien. Que creo que ellos lo hacen muy bien. O sea, justo sus objetos son así, es una marca muy amigable. El uso del color, las paletas de color que usan, de que quieres abrazar la mesa, ¿no? Entonces, y los quieres sobar todo el día. O sea, el uso de color, las formas, que no sé si tú eres la diseñadora, no sé muy bien, ¿no? Pero creo que justo todo eso que dijiste lo podemos ver aplicado en Cacao súper bien. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, nos quedan 5 minutos. ¿Alguna conclusión, comentario o sugerencia que le puedan dar a los diseñadores jóvenes, que veo que hay varios de emergente aquí, que creo que podrían enriquecer su visión, ya sea por el consumo, la creación o el estudio, aprovechando que tenemos audiencia joven? Pues a ver, yo empiezo y de ahí si quieren alimentar, porque pues, va a ser corto. Em, Justo estaba, como ya bien dijo Pilar, que pues, nos llegaron las preguntas. Yo había empezado a ver qué contestar sobre otras cosas, pero justo viene a la mente y creo que se puede relacionar bastante bien. Es muy importante cuando arranques y cuando estés recién empezando que tengas, por un lado, conciencia. Es muy importante que como diseñador tengas conciencia de lo que está pasando a tu alrededor, que hagas tu tarea de investigación, que empieces a entender cuál es tu mercado, hacia dónde quieres ir, cómo lo quieres hacer. Es muy importante ya el día de hoy, con toda la información que existe, en donde sea, hay paneles, hay internet, hay un montón de información. Tienes que estar consciente de a qué quieres hacer con tu propuesta de valor. Y una vez que ya tienes aterrizado eso, tienes que mantenerte honesto con la misma. Siento que las dos cosas van de la mano. Una vez que ya has creado conciencia, es fundamental que te apegues a esa honestidad, porque justo cuando estaban hablando hace ratito de cómo le podemos hacer con tanta información, con el fake news, todo lo que está pasando, ¿cómo te aseguras que la pieza no sea una mini olla express de este tamaño, ¿verdad? Entonces justo buscas, tienes que ser honesto y transmitir esta honestidad con tu figura personal, con tu marca, con tu desarrollo. Tienes que asegurar de siempre mantener esa honestidad hacia ti mismo y hacia tu público, porque eso es, tarde o temprano es algo que la gente empieza a visualizar y a reconocer. Y si no tienen ese control, desde un principio se vuelve complejo después recuperarse un poco. Entonces eso comentaría. ¿Tú? Em, yo diría, y creo que es algo que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran, que no hay que tenerle miedo a no ser un diseñador estrella o a no diseñar cosas que no sean coleccionables o no sé cómo decirlo, ¿no? Como un diseño sexy, como todo lo que estamos viendo aquí. Porque también hay toda una parte de, no sé, desde el diseño industrial que pues, pueden ser filtros. Hablábamos de las ciencias, de la matemática, de todo lo que viene para ahora, ¿no? Hablamos del agua, del tiempo que nos queda en la Ciudad de México para el agua. Y como diseñadores tendríamos que estar pensando en este tipo de cosas que a lo mejor no son tan sexys como una mesa hecha de mármol, pero que a la larga también te puede convertir ¿sabes? Como en un diseñador eh, que comercializa productos que 100% son funcionables. O sea, nosotros todos los días interactuamos con el filtro del agua, que no lo vemos, pero por debajo tiene otros 4 filtros diferentes, que es lo que nos permite tomar agua potable, que después se puede convertir en el filtro que puede, ¿sabes? Quitarle la sal al agua de una serie de cosas que creo que hay veces que a lo mejor nos falta escucharlo
más fuerte y más conciso. Y digo, ahorita estoy hablando de filtros, pero también se aplica a la moda y al diseño gráfico, ¿no? No todo tiene que ser piezas únicas. También podemos hablar de colecciones de ropa, bolsas, accesorios, lo que sea, que más allá del diseño estético, lo que haya detrás en cuanto a materiales, y procesos, te pueda llevar a un diseño que se comercialice, que sea funcional y que no necesariamente pues te dé como una vida de estrella, pero que su aporte sea más sustentable, más, no sustentable, pero más sostenible. Siento que estoy, siento que le estoy dando la espalda a todo el mundo, perdón. Em, yo diría que uno es salir de la burbuja, ¿no? Muchas veces, o sea, incluyo a más grandes, ¿no? Adultos. Es salir de la burbuja y saber qué está pasando en el mundo, no nada más en México, sino en el mundo, tanto ambiental como político, como económico, porque uno, eso te hace, lo que decíamos hace rato, te hace estar, ¿no? A la par del mundo, o sea, de no quedarte atrás y decir, ok, esto está pasando, estos problemas se van a venir, tengo que estar preparado. Yo soy fatalista, a veces juega a mi favor y a veces no, pero siempre estoy pensando en cómo voy a sobrevivir al apocalipsis, ¿no? Un poco. Entonces, tener esa mentalidad que Bruce Mau, que si no saben quién es Bruce Mau, les recomiendo que lean sus libros, ¿no? Dice que es la mentalidad de estar perdido en el bosque, ¿no? Tienes que pensar que estás perdido en el bosque y tienes que sobrevivir. Entonces tienes que ver qué haces para salir del bosque y llegar a tu casa, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque también tenemos que estar muy conscientes de todos los problemas que hay en el mundo, que así como hay cosas muy buenas, también hay cosas muy malas. El mundo puede ser horrible y hay que ser muy conscientes de lo que ponemos en el mundo, de qué es lo que generamos. Así sea una cuchara, ¿no? Así sea una silla o así sea un material, o sea, hay que estar como muy conscientes de qué es lo que estamos poniendo en el mundo, porque también es una cadena de valor, ¿no? Así sea, hagas una cuchara, una silla, un tenis, una bolsa, lo que sea, la idea es que no solo te genere riqueza y bienestar a ti, como el que lo estás vendiendo, y a tu usuario o a tu cliente, sino a toda la gente que está atrás de ti, ¿no? O sea, al artesano, al productor, al que vende el material, o sea, que toda esa cadena que tú estás jalando también pueda crecer al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que también algo que ayuda a eso es no seguir tendencias. Yo siempre le digo a mis alumnos, no sigan tendencias, porque entonces pasa que de repente todo es igual, ¿no? O sea, todo se ve igual, todo tiene las mismas referencias, todo tiene los mismos materiales, y ni sabes de quién es quién, ¿no? Entonces no sigan tendencias, sino creen como un lenguaje propio que justo no tiene que ser algo súper diseñado, ¿no? O over design, sino lo simple es lo más difícil. Llegar a algo simple pero contundente es lo más difícil y yo creo que es en lo que más hay que trabajar, ¿no? No necesitas ponerle adornos o cosas que no sean necesarias, sino que todo lo que es, sí, no, que el color, que la textura, que el material, sea un póster, o sea un sillón, o sea un árbol de Navidad, ¿no? Sea todo tenga como un porqué y esté clara esa idea, ¿no? Porque al final lo estás poniendo en un mundo donde ya hay muchísimas cosas que unas valen la pena y otras no, y tú quieres ser el que valga la pena, ¿no? Y que en 50 años todavía sigas vigente y la gente te compre y pueda seguir comprando esa misma silla y se pueda, ¿no? Como yo siempre pongo como ejemplo estos objetos de diseño que se hicieron en los 30 y que se siguen produciendo y vendiendo ahorita y que son las más vendidas, ¿no? ¿Cómo logras hacer eso? O sea, ¿cómo logras tener un diseño que dure, que siga vigente un siglo después? Ahí está la clave, que yo creo que es difícil, pero sí se puede. Muchas gracias. Y con esos tres grandes comentarios, damos por concluida nuestra plática del día de hoy. Muchas gracias. Me dicen que tenemos tiempo.
tenemos tiempo de unas cuantas preguntas y respuestas. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta que nos puedan contestar nuestros panelistas, bienvenidos. Pueden aprovechar que tienen a una curadora, a un empresario del diseño y a una galerista y les pueden preguntar lo que quieran alrededor del tema de diseño. Bueno, les quedó muy claro todo. Bueno, aquí tenemos una. Sonamaco cumple 20 años. Han participado de diferentes maneras y diferentes ocasiones en la parte de diseño que tiene 13 años. ¿Cómo perciben o cómo creen que ha afectado a la escena y al gremio de diseño eventos como Sonamaco Diseño y también pues la combinación de este boom que está teniendo México hacia el extranjero, sobre todo? ¿Cómo este éxito hacia el extranjero ha influido en lo que está pasando internamente como gremio y como escena? Ya tenemos Pilar y Diana Elena montaron una exposición en Madrid el año pasado. Monse, los diseñadores que trabajan contigo, los proyectos han llegado muy lejos. Luca, pues viene de fuera, igual es parte de eso que está pasando, ¿no? ¿Nadie? ¿Quieres? Sí creo que es importante y es de aplaudir que una sección como la de Sonamaco Diseño cumpla 13 años. Creo que el que galerías y marcas mexicanas y también extranjeras de diseño estén junto a galerías de diseño, de arte contemporáneo, moderno, etcétera, incluso de fotografía, de, digamos, alto renombre, que de repente podamos ver el trabajo de un artista contemporáneo que básicamente todos ubicamos junto al trabajo de estos diseñadores, tanto emergentes como digamos que ya tienen una larga trayectoria, nos hace reconocer y validarnos a nosotros como diseñadores, pero también cuando eres joven te hace un poco guiarte y decir como, ok, estoy, por lo menos a nivel ya sea estudiantil o carrera, voy por un buen camino, estoy siendo reconocida por un grupo de profesionales que están viendo algo en mi carrera y al mismo tiempo estoy compartiendo espacio con todas estas personalidades. Entonces, en ese sentido, creo que para todos los de diseño emergente que están hoy y que han estado durante estos días exhibiendo, deberían de sentirse orgullosas y orgullosos. Y pensando como en cómo es que nos vemos o nos vemos en el extranjero, creo que todavía nos hace falta, pero estamos haciendo un buen trabajo, y sí es una cuestión de cómo comunicamos, cómo es que nos presentamos. Ana Elena y yo tuvimos la oportunidad de inaugurar esta exposición que se llama Diseño en Femenino en Casa de México en España en septiembre, y sí es sorprendente cuando dando una visita guiada a prensa especializada de diseño, que había periodistas que se acercaban a nosotros impactadas de que no podían creer que eso fuera el diseño mexicano. Y no de una forma positiva, sino como una sorpresa, como de que, ok, o sea, ustedes también pueden o hacen este tipo de diseño. Y sí fue como de, wow, ¿no? O sea, pues, ¿qué pensabas que íbamos a presentar? Una piñata en forma de burrito. O sea, como que todavía, en ese sentido,
está bien que presentemos todo lo que estamos haciendo porque existe una visión todavía o arcaica o sí, diferente de lo que estamos haciendo, y es cuando vienen extranjeros que a lo mejor tienen sus propias galerías y se dan una vuelta y ven lo que estamos haciendo y se dan cuenta de, digamos, como del diseño mexicano como tal, pero por eso también la importancia de que el diseño mexicano y también latinoamericano se presente en otras partes que no sea Latinoamérica, simplemente por el hecho de decir, pues esta es nuestra estética, esta es nuestra forma de trabajar, y un poco, pues supongo que sorprender, pero de otra forma, pues también validar todos los, aunque somos una disciplina joven, porque el diseño como tal en México, pues estaremos por cumplir unos 80, 100 años como tal, comparado con otros países y continentes, creo que todavía hay una visión errónea de lo que hacemos, y por eso la importancia de espacios como este y también de presentarnos en el extranjero. ¿Hay otra pregunta? Bueno, ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta va un poquito más referida al emprendimiento, o sea, el momento de emprender. Sabemos que, bueno, es difícil empezar como tal, pero es mucho más difícil mantenerse y crecer a la vez. Entonces, la pregunta va un poquito como a las energías, o sea, a las ganas del emprendedor. ¿A qué se enfocarían o en qué se enfocaron ustedes para poder ponerle energía y mantenerse, sobre todo empezar a vender, mantenerse y al momento de su carrera ahora, o sea, cómo lo ven eh, en cuanto a consejos? O sea, vimos que Luca dijo de la honestidad y todo eso, pero en cuestiones no tan figurativas, ¿en qué empeñaron más su tiempo ustedes al momento de emprender? pues a ver, yo, como sabemos, soy administrador de empresa, me fascinan los Exceles y cuando empecé con Cacao hice mi business plan. Entonces, Excel, o sea, tenía mi planeación a 10 años con valor eventual futuro, entonces ya tenía esa parte, pero bueno. O sea, finalmente lo que quiero, siento que es muy importante es ser disciplinados. O sea, el emprendimiento no es una carrera de alta velocidad, es una carrera de resistencia. O sea, tienes que ser muy determinado, tienes que ser muy disciplinado, tienes que tener muy claro hacia dónde quieres ir y al mismo tiempo no estar demasiado fijado en eso para poder pivotear si ves que las cosas cambian. Es fundamental que estés pendiente de todo lo que está pasando y hacia dónde quieres ir, medir lo que estás haciendo, pero finalmente las cosas, si eres disciplinado, si tienes una propuesta honesta, si tienes una propuesta en la cual crees de verdad, las cosas se van a dar. Y justo este tipo de plataformas, diseño emergente, es excepcional porque te permite ya acercarte al mundo del arte, al mundo del diseño coleccionable o arte objeto. O sea, te da forma de poder acercarte. Afortunadamente están existiendo varios eventos a nivel nacional que te permiten comunicar y transmitir lo que quieres decir. Y son plataformas que tienen costos reducidos y tienen una cierta facilidad para que te puedas acercar a. Entonces creo que por ahí iría. Tienes que ser muy disciplinado y tener muy claro hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar hasta ahí. Eso siento que sería mi consejo. ¿Y más? La última pregunta. ¿Le puedo contestar a él también? Yo diría varios factores. Uno, tienes que amar lo que estás haciendo, porque es difícil. Y si no lo amas y si no sientes pasión por eso, no vas a durar, ¿no? Entonces, uno, tienes que tener tantas ganas que lo harías gratis, ¿no? O sea, que te guste tanto que lo harías sin que te pagaran. Esa es una. Dos, poderte levantar cuando te caes, porque te vas a caer.
¿no? O sea, siempre, a mis alumnos siempre les digo que se tienen que poner un casco porque se van a caer muchas veces y sí, te duele y lloras y te levantas y como una vez me decía Luisa, ¿no? Lloras una semana y después te pones lipstick y te sales a la calle, ¿no? O sea, te levantas, o sea, sí lloras, pero te levantas y sigues, porque levantarte y seguir a pesar de la adversidad, eso es lo más difícil. Y solo lo puedes hacer si realmente amas eso que haces, ¿no? Porque va a haber temporadas, no días, temporadas donde todos los días vas a querer tirar la toalla y quererte dedicar a vender pulseritas en la playa, ¿no? De verdad. Y yo creo que superar esos tiempos es lo más complejo y lo único es que realmente creas y quieras lo que haces, ¿no? Y la última, que es más práctica, yo diría que tomar decisiones en base a hechos, o sea, hard facts y hard numbers, ¿no? O sea, sí sentarte y decir, ok, números, ¿no? Hacer números y fijarte en hechos, intentar tomar decisiones basadas en esos datos duros más que en intuición. A veces sí es intuición, pero sobre todo cuando tienes recursos limitados, es como datos duros, ¿no? En base a esto, ¿cuál es la mejor decisión? Y preguntar. Siempre pregunten a sus colegas. Yo siempre le pregunto a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo haces esto? Y no, Joel también es muy así. Y entre la industria, la verdad es que siento que somos muy amigables, ¿no? Entonces siempre oye, ¿tú cómo haces esto? Oye, tengo este problema, ¿cómo le hago? No sé, tú, ¿no? Como también ver cómo le hace la gente que hace lo mismo que tú, te ayuda mucho también, porque no es, hay que pedir ayuda, ¿no? También cuando es necesario. Yo diría que eso también. Bueno, y con esa respuesta terminamos nuestra plática del día de hoy. Muchas gracias a los invitados. Disfruten Sonomac.